De nuevo estamos aquí en El Venezolano Hoy, esta cita que tenemos de lunes a viernes a las 7 de la noche, hora de Miami, Venezuela, 6 p.m. hora de Colombia, Houston y Panamá. Yo soy José Ramón Villalobos, periodista venezolano en Bogotá, director del Venezolano Colombia, y en este en vivo tendremos la oportunidad de conversar con el doctor Jesús Guaracuco, director de Médicos Unidos Venezuela, una asociación civil creada en Barquisimeto en 2016. De manera que vamos a conversar con un médico venezolano sobre la situación de la pandemia del COVID-19 en Venezuela, la situación de los médicos venezolanos en el extranjero, la situación sanitaria en Venezuela, que como muy bien sabemos es una situación completamente devastadora. Es un sistema de salud que está en estos momentos sin ofrecer servicios, que es un derecho a la salud a los venezolanos. Ya tenemos en línea al doctor Jesús Guaracuco, director de Médicos Unidos Venezuela. Vamos a conectarnos para conversar con el doctor. El doctor se encuentra en Houston. Sí, estamos esperando la conexión. De manera que gracias a todos los que se están conectando. Muchísimas gracias al venezolano de Panamá, doctor Jesús. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está, José Ramón? Muy bien, doctor. Bienvenido al venezolano hoy. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Sí, bueno, doctor, la primera pregunta es justamente para que nuestra audiencia y nuestros seguidores de El Venezolano Hoy conozcan justamente cuál es la labor que cumple y qué es Médicos Unidos Venezuela. Bueno, fíjate, Médicos Unidos Venezuela es una asociación civil sin fines de lucro que fundamos en Barquisimeto en el 2017, producto en un principio de todo lo que estaba sucediendo en el país en cuanto a lo que era toda la crisis humanitaria de salud. Los médicos decidimos, digamos que poner un pie adelante y decir que nosotros teníamos que ser parte activa del cambio para poder cambiar y poder exigir todas las cosas por las que nosotros siempre hemos luchado. Nosotros en Médicos Unidos nos hemos caracterizado siempre y hemos llevado una bandera que es el derecho a la vida. Y nosotros vimos que desde hace mucho tiempo nuestros pacientes no tienen el derecho a la vida que deberían tener en cualquier democracia del mundo. Entonces nosotros como, digamos que entes de la salud pública, pues somos los que, digamos, los que estamos en el medio para poder brindarle a la gente una oportunidad de tratamiento, diagnóstico, etcétera. Dijimos, epa, aquí está sucediendo algo muy grave y no podemos quedarnos callados porque seríamos cómplices de lo que está sucediendo. Entonces empezamos a crear esta organización Sí. y para nuestro asombro, algo que en principio fue muy pequeño, solo un grupo de WhatsApp, dijimos, bueno, vamos a empezar a salir a la calle a manifestar con pancartas, lo que sea, manifestar nuestro pensamiento y eso, digamos que fue como una reacción dominó. Se fueron agregando cada vez más y más médicos en Barquisimeto, pero esto luego se convirtió en un movimiento nacional. Se empezaron a abrir capítulos en todos los estados y en octubre del 2016 se hizo la primera asamblea de médicos con médicos de distintos estados. Se hizo en Barquisimeto. Se eligió al primer director ejecutivo de Médicos Unidos, que es el doctor José Izarli, un Sí. cirujano que además fue el creador de esta idea. Y luego de eso, pues hemos venido trabajando en muchísimos proyectos. Pero a partir del 2018 para acá, digamos que Sí. la situación en Venezuela fue aumentando, la crisis fue aumentando cada vez más y la diáspora masiva pues aumentó, fue una subida muy aguda. Entonces Sí. muchos de los médicos que éramos miembros de esta asociación emigramos a distintos países. En mi caso, yo me vine para Estados Unidos, pero así como yo vine para Estados Unidos, muchos se han ido para Chile, Ecuador, Perú, Canadá, Panamá, Sí. Colombia, España, etcétera. Sí, Entonces porque dijimos, bueno, vamos. justamente, doctor, permítame, para ir como en el paso a paso. Entonces ustedes en Barquisimeto, unos médicos venezolanos estaban enfrente de una situación sanitaria de crisis Correcto. bueno, que se ha agudizado, como efectivamente nosotros estamos viendo en los reportes que nos llegan, no solamente de los médicos, de los pacientes, de las enfermeras, de los usuarios del sistema de salud. Ustedes crean esta asociación, va creciendo, creciendo, pero el propósito central, ¿cuál es? ¿O cuál era en el momento que se creó? Nosotros, nuestro propósito central era la denuncia de la crisis humanitaria que estaba el país. Nosotros
queríamos denunciar lo que estaba sucediendo para poder exigir digamos que en este caso la figura principal, que es el ministerio, al gobierno nacional, que nos sí, dieran los medios para poder salvar las vidas de las personas. ¿Por qué? Porque ese año yo recuerdo que, digamos que en Venezuela era muy mediática porque había muchos muertos por protestas, ¿no? Los muertos por las protestas desde el 2014 para acá, sí, claro. digamos que por la represión. Entonces, ese era un tema muy impactante, ¿no? Pero nosotros dijimos que, o no dijimos, sino que es evidente, nosotros vivíamos eso día a día en los hospitales. La mayor cantidad de muertes en Venezuela, la mayor cantidad de muertes por este régimen en Venezuela ha sido por la crisis de salud. Es decir, el deterioro, el grave deterioro que ha Ujú. tenido el sistema sanitario en Venezuela ha sido tan impactante que en Venezuela la gente se muere, no solo, primero porque no, uno porque por desnutrición, porque no hay comida, por eso, ¿no? Sí, Pero cuando llegas a un centro de salud, te sí, das cuenta que no tienes para hacer diagnóstico, porque no hay laboratorios, porque no hay equipos para hacer radiografía, tomografías ni nada. Entonces nuestro diagnóstico es solamente clínico, nuestro conocimiento, nuestro estetoscopio y nuestras manos. Eh, Luego, cuando haces el diagnóstico con tu conocimiento y solamente el diagnóstico clínico, tienes que dar un tratamiento, pero no teníamos el tratamiento. A veces para poder para hacer cirugías, por ejemplo, en mi caso que soy cirujano, no teníamos los medicamentos para anestesiar al paciente, no teníamos los antibióticos después de la cirugía o claro, no claro. teníamos los recursos para operar. Entonces nosotros veíamos en nuestros hospitales día a día moría la gente porque no teníamos cómo darle un tratamiento o un diagnóstico digno. Entonces eso es algo de dignidad, es algo de que nosotros no podíamos Sí, ver claro. pasar día a día. Dijimos, tenemos que reaccionar, tenemos que levantar nuestra voz, porque aquí todos los días se mueren cientos y cientos de venezolanos por culpa de una mala administración pública del sistema sanitario. Entonces, eso fue lo que nos impulsó a salir a la calle y a levantar esta Y, bandera de Médicos Unidos sí. Venezuela. Y esas denuncias, usted está precisando, la verdad que está describiendo una situación delicada y grave, ¿no? Que ha sucedido, los venezolanos no tienen el derecho a la salud, el derecho al servicio médico. Eso es algo completamente que eso está, es imposible en la Venezuela de hoy. Aunque hay reportes, doctor, que efectivamente sí, pero médicos que están cobrando en dólares o de pronto hay una asistencia médica, pero para realmente un sector muy exclusivo de venezolanos que efectivamente no es la mayoría. Pero entonces, ¿y estas denuncias se tramitaron, se hicieron públicas y esto fue creciendo, este Sí, nosotros proyecto? comenzando haciendo las Ajá. denuncias, digamos que a los entes más locales. Comenzamos yendo a las Contralorías Públicas, comenzamos yendo a, digamos que a estas zonas donde podíamos, a las alcaldías, a las gobernaciones, al ministerio. Obviamente vimos que no hubo respuesta, decidimos escalar. Entonces empezamos a ir digamos que a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, a la ONU, a la OEA, empezamos a buscar organismos internacionales que nos pudieran escuchar, porque ¿Y los esto era un escucharon, tema, doctor? ¿Los en, escucharon? pri- bueno, en principio sí, de hecho, vamos a ver, es que es un tema muy complejo porque Sí, nosotros claro. tuvimos que redactar informes de Ujú. todo lo que estaba sucediendo, porque en el mundo, digamos que no, se sabía mucho de la crisis política, pero no se sabía casi de la crisis humanitaria en salud. Y de Exacto. hecho, cuando se supo de la crisis humanitaria en salud, es que la mayoría de los ojos en el mundo y de los gobiernos miraron a Venezuela porque vieron, esto es un tema esto es un tema digamos que muy importante porque la gente se está muriendo porque no hay quien los atienda, no hay medicamentos, todo el mundo se está quejando, entonces digamos que pasó a una escala muchísimo. Entonces, esta denuncia que empezamos a hacer, no Ujú. solamente nosotros como Médicos Unidos, sino distintas organizaciones. En Venezuela, la proliferación de organizaciones en defensa de los derechos humanos en los últimos 5 años ha sido grandísima. Hay grupos para en defensa por los pacientes por VIH, por los pacientes Sí. renales, por los pacientes de malformaciones congénitas, por los pacientes de fibrosis quística. Es decir, todo el mundo ha levantado su bandera y ha dicho, epa, tenemos que reclamar por nuestros derechos. Entonces, todos nos hemos unido, todas esas ONG hemos unido y cuando empezamos a unir, el impacto fue mucho mayor. Estos informes empezaron a llegar Claro. a todas esas instituciones y voltearon a Venezuela para ayudar. Evidentemente, digamos que el bloqueo que existe aquí es el régimen dictatorial, porque ellos niegan que exista una crisis humanitaria. De hecho, Delcy Rodríguez lo ha dicho muchísimas veces, que en Venezuela, lo dijo incluso en la OEA, o sea, que no había una crisis humanitaria en Venezuela. Entonces,
luchar, esta lucha entre estas dos, digamos, entre una dictadura y la gente que está sufriendo, pues es una lucha desigual y que nosotros teníamos que levantar y por eso decidimos hacer todo esto que hemos hecho. Y justamente, doctor, entonces fueron creciendo porque usted nos está describiendo un panorama de 2016, luego usted, como muy bien precisó, fue para Estados Unidos, como muchos médicos que han salido de Venezuela, y entonces Médicos Unidos Venezuela tiene presencia en varios países. ¿Y qué función cumplen estos médicos? Sí, nosotros tenemos, actualmente tenemos, en lo que es América, tenemos Médicos Unidos Canadá, Médicos Unidos Claro. USA, Médicos Unidos en Panamá, que acaba de crearse hace poco tiempo, Médicos Unidos Colombia, que está más que todo en la región de Santander, Médicos Unidos Perú, Médicos Unidos Ecuador, Médicos Unidos Argentina, Médicos Unidos Chile y Brasil, y Uruguay también. Sí. En Europa, de España, en Francia, en Suiza y en Holanda. Hemos crecido muchísimo, somos más de 5.000 médicos en todos estos grupos, ¿no? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, el registro que nosotros hicimos ahorita en abril de este año, somos casi 850 médicos registrados en Médicos Unidos Venezuela. Quiere decir que hay más médicos por ahí que todavía no saben que Médicos Unidos Venezuela está aquí. Nosotros calculamos que esta diáspora de médicos supera los 20.000 médicos fuera de Venezuela. Eso es un impacto súper negativo Sí, a los hospitales, en nuestros hospitales, porque no solamente se han ido, han emigrado médicos jóvenes, ¿no? Los recién graduados que, digamos, ni lo piensan emigrar, ¿no? La mayoría se gradúa y se va, uh-huh, pero se han ido muchísimos especialistas, esos especialistas que uh-huh. eran jefes de departamento, jefes de posgrados, jefes de unidades en los hospitales, quienes enseñaban o quienes daban clases en las universidades, o médicos que son que tienen muchísima experiencia en todos los tanto públicos como privados. Muchos de esos médicos han emigrado. Entonces eso obviamente también ayuda a que al deterioro del sistema de salud porque la gente no tiene menos acceso aún a un médico porque hay pocos médicos, ¿no? Sí, Igual que las así es. enfermeras, se han ido muchísimas enfermeras. Sí, así es. Doctor, y entonces, para seguir en la línea de la asociación que usted dirige, por ejemplo, Médicos Unidos Venezuela en Colombia, por ejemplo, que yo estoy acá en Bogotá, como decía, y un venezolano nos está escuchando, ¿ofrece algún servicio? Estos médicos que están, por ejemplo, en Colombia, en el norte de Santander, como usted ha precisado, ¿ofrece algún servicio a venezolanos en línea, alguna asesoría, alguna orientación? Sí, en principio, mira, nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad?, que el médico era un venezolano más que estaba emigrando. Es Exacto. decir, la posibilidad de que tú veas ahorita a un médico venezolano en el exterior como un posible ente que te vaya a ayudar es Sí, poco, porque ese médico que está emigrando necesita ayuda. Entonces, en principio, la mayoría de nuestros capítulos de Médicos Unidos de Venezuela, lo que hemos hecho es recibir a nuestros médicos que han venido emigrando a cada uno de sus países, sí, unirnos todos con que tenemos el mismo sentimiento, la misma profesión, brindarles información para que puedan, digamos que, empezar su camino de inmigración un poco menos difícil a los que emigramos antes, ¿no? excelente. Entonces, por ejemplo, los que están llegando ahorita ya saben cuál es el camino para poder obtener tu licencia médica en los Estados Unidos, cuál es el camino para trabajar, cuál es el camino, dónde están los colegas, quién te puede dar una referencia, etcétera. Entonces, Claro. cuando se crea ya una organización y estamos organizados, ahí es cuando hemos empezado a brindar ayuda a las comunidades. Entonces, estamos los capítulos están en distintos niveles. Por ejemplo, en Estados Unidos sí brindamos, digamos que una ayuda a la comunidad. Por ejemplo, hicimos un enlace con la embajada de aquí en Houston, por ejemplo, con la embajada y hemos atendido a los pacientes que han sido víctimas del COVID-19. Entonces le hacemos llamadas, le hacemos orientación telefónica y estamos pendientes de ellos, ¿no? También brindamos asesoría de a dónde puedes acudir si te pasa algo aquí. Entonces, bueno, mira, aquí tenemos médicos venezolanos en tal sitio y tal sitio, con tales especialidades, puedes acudir allá y ahí te van a atender. Y así en cada una Sí, de las ciudades. Y lo mismo pasa en los demás países, ¿no? Entonces, digamos seguramente. que brindamos más que todo información y asesoría. Sí, sí, bueno, es un talento profesional venezolano que necesita, como usted muy bien lo dijo, que necesita ayuda, necesita una orientación porque está llegando a un país de destino que conoce leyes, además hay que hacer unas homologaciones que correspondan. Doctor,
¿Han encontrado ustedes, han identificado resistencia por parte de algunos países receptores en poder integrar a estos médicos venezolanos? Yo les comento esto porque en Colombia, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de escuchar algunos gremios y asociaciones médicas colombianas que se resistían. Naturalmente tenían argumentos profesionales, incluso algunos decían que había médicos de la Universidad Bolivariana. ¿Han encontrado resistencia? Bueno, mira, sí, para serte sincero, en un principio encontramos un poco de resistencia en algunos países, ¿no? Cosas que vimos en un principio normal porque nos veían como competencia. Entonces decían que no podíamos tener apenas llegar las mismas Sí, o los mismos derechos que los médicos que son de ahí, cosas que nosotros respetamos. Una de las cosas que Venezuela no existe es que en Venezuela aceptaban a cualquier médico de cualquier país a que llegara y sin presentar exámenes le daban las licencias para ejercer, cosa que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que para tú ejercer en cualquier país, pues debes cumplir las leyes de ese país y ese país sí, receptor debe saber que tú tienes las licencias y las habilidades propias para poder ejercer la medicina. Es así es, algo de seguridad, ¿no? Entonces, así si es. yo vengo y tú me dices, yo soy médico, yo necesito verificar que tú eres médico, que eres especialista y al menos un examen o algo tengo que evaluarte para ver, porque tú te vas a hacer cargo de la salud de mi gente, en este caso los colombianos. Así es. Mucho de eso, y eso sucede en muchos países, ¿no? Entonces, es normal y que exista digamos que, un medio evaluador de tus credenciales. Ujú. Lo que vimos es que ese proceso, digamos que se hizo más difícil, ¿no? ¿Por qué? Por la cantidad de médicos que estaban migrando. Algunos países abrieron las puertas para que llegaran Sí. muchos porque su déficit de médicos era muy grande, como el caso de Argentina y Chile, y Ujú. otros países quizás cerraron un poquito, vieron esto de que está llegando una avalancha de médicos, nos van a quitar los puestos. En este caso, Colombia se pasó así, igual Perú y Ecuador. Entonces, digamos que eso varía mucho dependiendo del país donde llegues. Todos los países tienen distintas leyes y es Sí, sí, complicado. claro. Pero cuando ellos se dieron cuenta, definitivamente la mayoría de los países se han dado cuenta que tener un grupo de médicos calificados, porque no son médicos generales, la mayoría son médicos especialistas, los que Es están cierto. emigrando Ujú. es un material calificado que te va a resolver un problema y que tú no pagaste nada por ello. Porque en cualquiera de esos países, de Claro. formar a un médico especialista, que al menos son 15 años de formación, es un costo. Es el mismo costo que tuvo Venezuela en los países, en las universidades públicas, luego el Correcto. posgrado. Eso es un costo público para el país. Entonces, Venezuela está perdiendo esa inversión que hizo para formar a tantos miles de médicos venezolanos y otros países lo están recibiendo de gratis. Entonces, digamos que muchos vieron esa parte positiva y obviamente están abriendo las puertas. Y se han podido como integrar. Bueno, doctor, recuerdo hace poco, que quizás a lo mejor no es tema de esta conversación, pero leí hace 2 semanas los médicos cubanos que se resistían en la Argentina. No sé si tuvo la oportunidad de leer esa noticia que en Argentina la Asociación Médica no estaba, pero así contundentes y categóricos en la posición de que no querían recibir a los médicos cubanos. Doctor, la siguiente pregunta está relacionada con Venezuela y el COVID-19. Vemos cada día, interdiario, voceros del régimen de Nicolás Maduro que anuncian casos de infectados de COVID-19. La cifra no supera según, ¿no?, los reportes del régimen, 2.500 casos. Incluso en alguna ocasión los propios voceros han dicho que el tratamiento en Venezuela es casi un ejemplo en el manejo y gestión del COVID-19. ¿Sabemos cuál es la cifra real de contagios en Venezuela de COVID-19? Mira, lo primero que te puedo Ujú, decir ujú, claramente es ujú, que al ujú. régimen no se le puede creer nada. Es decir, Sí. ellos nunca han dado cifras. Ellos tienen más de 10 años sin dar ningún tipo de cifra. Es decir, Ujú, si tú quieres meterte, por ejemplo, aquí en ujú. cualquier país y saber cuántos pacientes hay con influenza, por ejemplo, tú te metes Sí, en la sí, página de claro. Estados Unidos y tú vas a saber cuántos americanos hay con influenza. Y te metes en España, en Colombia, te metes en Venezuela y no sabes. Entonces, es lo mismo con el COVID, no sabe. Es imposible saber la cantidad de pacientes infectados con coronavirus en Venezuela. Por dos temas muy importantes. Uno, no sabemos, primero, no hay el número, no hay la cantidad de pruebas
de pruebas para poder detectar y hacer el diagnóstico. Si no hacemos diagnóstico, es imposible saber una cifra, ¿no? Sí, Este, correcto. entonces, y el acceso a eso en los pueblos más pequeños, por ejemplo, es muy complicado. Es probable que las cifras quizás de ciudades grandes pueda ser más cercanas, pero las ciudades más pequeñas es imposible decir una cifra. Así que yo creo evidentemente que esa no es la verdad, y que lo que está sucediendo en Venezuela va a ir, digamos que los casos van a ir aumentando poco a poco. Y ahorita estamos en un punto muy grave porque digamos que va a empezar, la curva está aumentando, el Sí. número de casos está incrementando y eso nos están dando, digamos que unas banderas de alarma porque creemos que puede ser mucho peor y que las consecuencias pueden ser mayores. Sí, el régimen está argumentando que tiene dificultades para atender a los venezolanos con COVID-19 y para atender a esta emergencia sanitaria por el bloqueo internacional que tiene, ¿no? Por los bloqueos al régimen. Y justamente, según leyó la noticia de la firma de un acuerdo, se anunció un acuerdo hace pocos días entre el régimen de Nicolás Maduro y la presidencia de Juan Guaidó en relación a un trabajo conjunto para hacer frente al COVID-19 bajo la mediación de la Organización Panamericana de la Salud. Sus opiniones y consideraciones sobre esto, ¿qué se puede esperar de ese acuerdo? Mira, este es un tema muy importante y yo creo que hay que aclarar bastante Uh porque -huh. los venezolanos o la gente en general está acostumbrada a no leer las informaciones concretamente. Así es. Cuando tú lees el acuerdo, ¿no? Porque en realidad es un acuerdo, no es un convenio, ni es una negociación, ni nada. Cuando lees el acuerdo, digamos que tiene tres puntos muy importantes, ¿no? Sí. El tema del equipo de protección personal para los Uh -huh. personal de salud, el tema de las pruebas diagnósticas, ¿verdad? Aumentar las pruebas diagnósticas y luego el tratamiento. Entonces, ¿qué sucede? En Venezuela, digamos que la probabilidad de que la crisis por coronavirus sea grave es mucho mayor que en otro país, porque ya Sí. existe una base, en base Sí. una crisis, es decir, no hay agua. Uh ¿Cómo -huh. te vas a lavar las manos? ¿Cómo vas a prevenir que se contagie la gente rápido si ni siquiera hay agua? Entonces, este tema, la desnutrición, digamos que es un estado inmunológico deprimido para muchos. Entonces, todos los pacientes que estén deprimidos, que es la mitad de Venezuela, Sí. que estén desnutridos, pues tienen ese factor de riesgo. Entonces, esta es digamos que ilógico o pensar que el gobierno no quiera atender o no puede atender a los venezolanos por el bloqueo económico. Sí. Todos sabemos que el bloqueo económico es para actividades, el bloqueo no tiene nada que ver con el tema de la crisis humanitaria en salud. De Uh hecho, -huh. Estados Unidos y muchas de otras organizaciones han tratado de enviar material o Material, hacer el campo insumos. humanitario Sí, sí. Así es. y material y insumo, y los que han bloqueado la entrada es el gobierno. Uh Entonces -huh. es una mentira más. No podemos seguirle creyendo a ellos, porque digamos los venezolanos saben lo que pasa el día a día. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la importancia de ese convenio? Sí. De hecho, nuestra asociación suscribió y apoyó esta actividad. ¿Por qué? Y es lo que te dije un principio. Nuestra bandera es el derecho a la vida. Nosotros no podemos permitir que se sigan muriendo venezolanos. Sí. Si hay un mecanismo por el cual nosotros podamos evitar que cientos de venezolanos fallezcan por una enfermedad que puede ser controlable epidemiológicamente, entonces nosotros tenemos que hacer algo para poder hacer que esto sea real. Entonces, Perdón, hay doctor, y meses. usted está señalando, nos está diciendo que usted tuvo la oportunidad de leer el acuerdo y de opinar en relación con este acuerdo. Sí, personalmente yo tuve la oportunidad de leer el acuerdo, pero nuestra Sí, organización, no en mi persona, sino en el director ejecutivo de sí, Médicos Unidos Venezuela, en Venezuela, el doctor Jaime Lorenzo, sí, participaron, digamos que participaron, y muchas ONG, todas estas ONG que te mencioné, que sí, están sí. en una red, todas estas ONG participaron y suscribieron y apoyaron este acuerdo. Ok, ¿Por qué? Porque el acuerdo precisamente dice que
se va a permitir la entrada de ayuda humanitaria para el tema del coronavirus, equipos de protección personal, Ujú, pruebas diagnósticas y tratamiento a Venezuela ujú. con la única, digamos que solamente las personas que van a, digamos, a suministrar y administrar esto no va Sí, a ser el gobierno, ajá. sino a través de la comisión que crea de salud de la Asamblea Nacional. En este caso va a estar el doctor Julio Castro, que es la persona que va a estar ahí dirigiendo esto. Evidentemente tenían que suscribir el Ministerio de Salud, apoyar este acuerdo, porque sería digamos que por convenios internacionales y respeto a las partes Sí, para que se pudiera realizar este convenio. Este es el primer paso. Esto digamos que las dos partes firmaron, ahora vamos a saber si esto se ejecuta. Si esto se ejecuta y llegase el los equipos de protección personal y los tratamientos a Venezuela, sería una muy buena noticia porque podríamos digamos que tratar a muchos pacientes. Ahora viene otro tema que muchas personas se pueden preguntar, pero a sí. lo mejor va a haber corrupción detrás de eso, ¿quién se va a encargar de que esa plata Así es. ¿Quién se beneficia? ¿Qué va a pasar quién se ahí? Ajá. beneficia, quién no? Ajá. Bueno, nosotros como asociación y como médicos, nosotros no sabemos, nosotros esperamos que llegue a los hospitales y a nuestros pacientes. Eso es lo que nosotros queremos y Sí, por sí, lo que claro. nosotros hemos hecho la solicitud. Esperamos precisamente que esa organización independiente, que es la OPS, Sí. que es la Organización Panamericana de la Salud, pueda ejercer esa función de mediador y que permita que esos materiales lleguen a la gente que más lo necesite. Esa es la idea. Pero Así que, entonces, ¿eso o no una buena noticia ese anuncio, doctor? Porque usted nos lo dijo hace pocos minutos. No se le puede creer nada al régimen de Nicolás Maduro. En este caso, beneficio de la duda. claro, yo creo que exactamente, como te dije, es digamos que es el principio de este Sí, acuerdo. Vamos a ver si se da. sí se da. El beneficio de la duda porque cuando hay vidas de por medio y te Sí, hablábamos del claro. derecho a salud, del derecho a Sí, la sí, vida, sí, sí, pues sí. siempre yo voy a tener ese derecho a la duda, ese beneficio de que ojalá esto se dé porque salvaría muchas vidas, ¿no? Entonces, Sí. bueno, esa es nuestra esperanza. Doctor, ¿se podría precisar cuántas camas de unidad de cuidados intensivos hay en Venezuela? Y respiradores artificiales, la tecnología de respiradores artificiales que ha sido como el foco, por ejemplo, en Colombia, especialmente y en Panamá, yo he leído que las autoridades sanitarias se han enfocado en este tiempo de cuarentena, bueno, a fortalecer y a equipar y adecuar las unidades de cuidados intensivos. ¿Y en Venezuela? ¿Qué se sabe de eso? Entre hospitales públicos y Sí, clínicas privadas, no llegamos a 500 unidades, a 500 camas de UCI y con eso te hablo de respiradores o ventiladores. pero en el En todo el país. país, en todo el país, para 30 millones de personas. Te doy un ejemplo, en Barquisimeto, el Sí, hospital central de Barquisimeto, el hospital más grande de la región centro-occidental. Ahí no llega gente de Lara nada más, ahí vean pacientes referidos de Portuguesa, de Yaracuy, incluso de Falcón. Este, en ese hospital, la UCI de ese hospital solamente tiene sí. 6 camas, 6 respiradores. En Trauma Shock son 3 respiradores, es decir, son 9. Más otros 2 que hay en la parte de emergencia, tanto de agudos Uh-huh. de hombres, hay 11, 13. Y si contamos los de quirófano, que son aproximadamente 10 quirófanos, habrían 20. 20 son los quirófanos como si fuesen camas de UCI, que no es el deber ser. Pero ponte que las tomemos como camas de UCI porque Sí, estamos en ventiladores. En sí. el hospital más grande de la región centro-occidental de Venezuela, 20 ventiladores mecánicos nada más hay. Entonces te podrás imaginar Pero eso es. si llegara una oleada de pacientes que necesitan ventilación mecánica, ¿qué va a hacer el médico venezolano en este momento? Elegir Uh-huh. quién se ventila y quién no mecánicamente. Sí, doctor, sí, es una situación verdaderamente dramática y crítica porque la verdad que usted nos está señalando, en Colombia, según los registros que tenemos, hay unas 5.000 y en este tiempo de pandemia se logró fortalecer y adecuar, como decía, a 7.500 más o menos. Señalar que en Venezuela hay 500, eso es básicamente una amenaza directa a la vida. No hay posibilidad de salvarse en Venezuela, doctor, pareciera.
frente a una Porque enfermedad. no lo hay, no lo hay. De hecho, uno de los proyectos que se ha estado evaluando y de aquí nació, Ujú, hay un ingeniero ujú. aquí que vive en Houston y presentó un Sí, proyecto a la embajada y nos preguntó asesoría a los médicos para hacer ventiladores mecánicos, digamos que económicos, ¿no? Porque evidentemente comprar un ventilador mecánico es muy costoso y comprar miles para llevar a todos los hospitales es mucho más. Entonces, ellos hicieron un diseño especial para poder llevar esto, hacer ventiladores mecánicos que pudieran suplir esta demanda o esta emergencia de una manera rápida. Y bueno, ese proyecto está en marcha, se están buscando, digamos que todas las maneras para poder realizar, y yo creo que eso ayudaría. Pero precisamente por eso, porque el tema de los ventiladores mecánicos y el déficit que hay de camas en UCI en Venezuela es algo grave. Y es algo que tiene años pasando. Obviamente ahorita se agrava más por esta situación, sí. pero es muy complicado. Doctor, ¿ustedes tendrían la posibilidad, ahí se requiere como una opinión también legal, frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, hacer una denuncia internacional y pública frente a los organismos internacionales, frente a lo que está ocurriendo? De verdad que desconozco si eso podría ser podría considerarse, ¿no? Con toda la documentación que hay, una denuncia eso es una violación a los derechos humanos, lo que usted está señalando. ¿Ustedes pueden hacer públicas estas denuncias a organismos internacionales, por ejemplo? Sí, por supuesto. De hecho, ya se han hecho denuncias. En los Sí, últimos 2 años se han hecho más de 20 sí, denuncias públicas a organismos internacionales. sí, La mayoría de las denuncias públicas de Venezuela a organismos internacionales han sido por el tema de salud. Es decir, sí. porque no hay derecho a la vida, porque no hay Ujú. acceso a las medicinas, y la mayoría de los recursos que se han aprobado, bien sea por el Parlamento Europeo, por la la Organización de Estados Americanos, incluso por todos los países suramericanos, todo ha sido por este tema, ¿no? La misma Michelle Bachelet pudo ir y Sí, constatar por este tema en Venezuela, luego su visita, su informe fue bastante, digamos que certero, en el sentido de que ella dijo que evidentemente sí había una crisis humanitaria en Venezuela, así y por es. ende se ha aumentado mucho el tema de los recursos que se han dirigido para allá. Lo que pasa es que la mayoría, digamos que esos recursos se han usado mucho en la parte de la diáspora, sobre todo la que está entre Venezuela y Colombia, los que están ahí, que están como no tienen casa, son prácticamente unos refugiados, entonces mucho se ha dirigido para ellos, pero es un tema muy complejo. Seguimos haciendo estas denuncias, y yo creo que este tema del coronavirus será una denuncia más en esa gran lista de denuncias que se han hecho en Venezuela por el tema de la salud. Sí, doctor, compártanos una experiencia, los colegas suyos en Venezuela seguramente le comparten imágenes, fotos. A mí me impresionó mucho, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver a un médico venezolano que le estaban llegando como insumos sanitarios y habían como un jabón con la imagen de Cilia Flores, por ejemplo, y otros insumos que verdaderamente no había una garantía de que eso podría proteger incluso la salud y la vida de ese médico. Constantemente le están enviando imágenes que a usted le impactan de los pacientes. En estos días vimos unas imágenes en el Hospital Universitario de Maracaibo de unos pacientes en el piso casi muriendo. ¿Le llega qué tipo de contenido y qué tan graves son? Mira, nosotros pudiésemos hacer una película de terror Ujú, con todas las imágenes que nos llegan día a día en nuestros hospitales. ujú. Es, es, es lamentable cómo están nuestros hospitales ahorita. La mayoría de los hospitales no hay luz, no hay agua, no hay ascensores. Hemos visto a los pacientes subiendo, los mismos familiares subiendo y bajando a las camillas por las escaleras. Incluso, por Ajá. ejemplo, hay hospitales donde el quirófano está en el segundo piso. Para poder llevar el quirófano tienes que subirlo por las escaleras. No hay para poder lavarte las manos con el agua, con agua potable, filtrada. Hemos tenido muchos de nuestros médicos residentes, en este caso, se han enfermado por enfermedades como tuberculosis, desnutrición, porque obviamente están ahí, digamos que vulnerables todo el tiempo con ese riesgo de poder ser infectados de cualquier tipo de enfermedad. Es muy grave todo lo que está sucediendo. La persecución de los médicos en Venezuela en este momento es algo sumamente grave. Ayer hubo una situación muy lamentable
anteayer, perdón, hubo una situación muy lamentable en Barquisimeto, hubo haciendo su residencia asistencial en emergencia, y vino, digamos que una policía, una dirección de policía, intentando sacar al médico de la emergencia para que buscara a un paciente que supuestamente estaba en un vehículo de esa policía, y lo estaba amenazando con pistola. Luego incluso lo esposó porque él se negó a darle atención a este paciente. Resulta que el paciente estaba sin signos vitales, y estuvo esposado al médico ahí en las afueras del hospital por horas, hasta que todo el gremio salió, personal del hospital, y pudieron digamos que rescatarlo. Y así como estos atropellos contra los médicos han pasado en muchísimas oportunidades. Nosotros hicimos una campaña, basta ya de abusos contra el gremio médico. No los dejan tampoco echar gasolina a sus carros para que puedan llegar a los hospitales. Es muy complicado el tema. Yo de verdad, y desde nuestra asociación, valoramos grandemente lo que hacen nuestros médicos en Venezuela. Es heroico lo que ellos hacen día a día. Todos los médicos, tanto residentes como especialistas, que hoy están en los hospitales de Venezuela, no están ahí porque les paguen o por nada, están por vocación, porque quieren salvar la vida, porque es el único sitio donde ellos se ven útiles, y es lo único que pueden hacer por el país. Y eso de verdad merece nuestro respeto, nuestro apoyo en todo este sentido. Doctor, ¿hay registros documentados de médicos detenidos arbitrariamente en Venezuela y torturados? ¿Ustedes tienen registro como asociación? Sí, tenemos registro, y esto data ya de hace algunos años. Por ejemplo, el primer caso que hubo más grande fue un médico residente en Yaracuy, donde lo sacaron del hospital y lo metieron preso. Eran dos médicos, los metieron preso. Incluso el gobernador de ese estado los publicó en una cuenta de Twitter sin taparle la cara ni nada, esposados como delincuentes, y diciendo que estaban traficando medicamentos. Y eso, pusieron una mesa, y lo que había en la mesa eran jeringas, algunas suturas y unas cosas así que tenía el joven residente en su koala, en su bolsito de guardia. Todos los médicos en el mundo, todo el mundo sabe que los médicos de guardia siempre tienen un bolsito que cargan cosas con lo que pueden atender a los pacientes Claro. rápidamente. Una sutura, un par de guantes, una jeringa, y más en Venezuela, donde tienes que correr de un piso a otro para tratar de salvar la vida de un paciente si no lo tienes en el momento. Eso le sucedió a ese paciente, a ese doctor, y lo metieron preso. Estuvo como una semana preso, y hubo mucha tensión, y apoyo de todo el gremio para poder sacarlo. Ese fue el primer caso, pero eso luego se repitió en Jaibo, luego se repitió en Barquisimeto, luego se repitió en otros estados, y luego digamos que como el tema de la salud y el tema de la denuncia de la crisis ha sido aumentado, y es lo que ha hecho el mundo ver aquí. Entonces digamos que el régimen ha tratado de reprimir y de callar cada vez más a los médicos. Los hospitales en Venezuela están militarizados. En las puertas de los hospitales siempre hay guardias, hay milicia bolivariana. ¿Para qué? Para estar vigilando y que nadie pueda decir nada. Esto es todo como cualquier dictadura, tratar de callar al que pueda denunciar. Y si un médico puede denunciar, vamos a callarlo, vamos a perseguirlo, vamos a amenazarlo con votarlo. Los residentes, que son los más vulnerables, pues los tienen a todos callados, porque los pueden votar, porque no les van a permitir terminar su posgrado, etc. Entonces son muchas consecuencias a las que el día a día el médico se ve digamos que amenazado, y es un tema bastante delicado. Sí, sí, y le agradecemos, doctor, realmente haber compartido con nosotros toda esta situación, esta radiografía que nos ha hoy diseñado, que nos ha compartido de la situación sanitaria y de los médicos venezolanos. Doctor, ya tenemos que cerrar. Un mensaje para sus colegas en Venezuela, a esos héroes anónimos que están día a día enfrentando una situación verdaderamente difícil y crítica para ejercer la medicina. Un mensaje para sus colegas en Venezuela. Bueno, el mensaje es un mensaje digamos que, de mucha fortaleza, mucha fe. Nosotros confiamos plenamente en ustedes. Nosotros sabemos lo valiosos que son ustedes
en el sistema de salud de Venezuela. Ustedes son los que están salvando vidas de millones de venezolanos actualmente. Ustedes no están solos. Todos los médicos que estamos afuera y distintas organizaciones estamos tratando de ayudarlos. Y para muestra, por ejemplo, el programa que nosotros tenemos en Médicos Unidos Venezuela, que es Adopta un Residente, donde estamos ayudando a más de 200 médicos residentes en Venezuela a poder ser formados y a poder que terminen sus posgrados. Nosotros estamos apoyándoles, no duden en hacer lo que estamos haciendo. Ustedes, su vocación primero, siempre, ante todo, ese juramento hipocrático que todos hicimos cuando nos graduamos, a eso es lo que nosotros tenemos que atenernos, siempre lo que tenemos que tener presente en nuestra mente. Nuestras armas son el estetoscopio, la medicina, la clínica, la academia, y siempre va a prelar la educación antes que la violencia y cualquier otra arma. Así que nosotros vamos a vencer y vamos a recuperar nuestro país, y todos esos miles de médicos venezolanos que están afuera están esperando para volver y a reconstruir nuestro sistema de salud venezolano. Así que mucha esperanza y fortaleza, y no están solos, no están solos. Sí, nos quedamos con la frase reconstruir el sistema de salud venezolano. Doctor, sus contactos, las redes sociales de la asociación, unos segundos, por favor. Nos pueden contactar a Médicos Unidos Venezuela USA en MV USA Piso, o pueden ir a nuestra página web medicosunidosve.com y ahí pueden buscar. Nosotros tenemos capítulos en casi todos los estados de Estados Unidos. Yo soy el director, junto a otras dos, la doctora Ingrid Chacón y María Eugenia Guevara, de esta organización aquí en los Estados Unidos. Pero también pueden buscar MV España, Chile, Francia en cada uno de las cuentas de redes sociales, o en los estados. Si estás en Venezuela, busca el capítulo de Médicos Unidos de cada uno de estos estados, únete a nuestra asociación y sigamos luchando por el derecho a la vida, derecho a la salud, y por evitar que esta crisis humanitaria compleja siga teniendo víctimas venezolanas. Doctor, estamos comprometidos a hacerle seguimiento a la situación sanitaria y de salud de los venezolanos. Una vez más, muchísimas gracias por haber compartido en nombre del Grupo Editorial El Venezolano. Queremos agradecerle su tiempo, haber compartido su experticia, y seguramente haremos contacto en los próximos días. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos a quienes nos acompañaron en esta transmisión del Venezolano hoy. Nos vemos entonces mañana. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.